Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, Padre. Santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Quizás se pregunte, ¿qué pasó con lo que tenía el hermano ahí atrás? Las plantas. Como ha estado lloviendo suavemente, entonces nunca las habíamos quitado desde que las pusimos y las sacamos para que les pegara el agua de la lluvia antes de que haga demasiado frío, para que estén en el aire, se renueven y si Dios nos concede ya pronto las volveremos a poner en su lugar, pero con un matiz nuevo, con una frescura nueva, en el nombre de Jesús. Por eso las sacamos, para que estén en directo con el exterior, aprovechando que el clima y el aire está limpio, la lluvia es la primera lluvia de invierno. Aquí la temporada de lluvias empieza en octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta allá por febrero. Esa es la temporada de lluvias aquí. Así que damos gracias a Dios. Así también Dios quiere sacar de las cuatro paredes a su presencia real, a toda esta generación, para que sea renovada por la naturaleza divina, para que nosotros podamos cumplir la función para la cual fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo.
y que podamos nosotros también cumplir lo que Dios escribió para nosotros en su libro, para que su nombre sea glorificado y que la gente crea que Él nos envió. Así le dijo el Señor Jesús al Padre mientras oraba en el capítulo 17, para que seamos uno, Padre, tú en mí y yo en ti y tú en mí, y ellos en mí, para que sean unos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así, hermanos, debemos estar expuestos a la naturaleza divina a la cual el Señor nos permitió recibir, para que podamos manifestar su gracia, para que Cristo pueda manifestarse en nosotros. Aleluya. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Y es necesario, hermanos, entender la autoridad. Les hice una pregunta, espero que hayan investigado, pero eso lo vamos a ver en la tarde, lo que es el autoritarismo fundamentalista. Yo creo que algunos ya se dieron cuenta. Pídanle sabiduría a Dios para vernos en un espejo. Y no seamos como el hombre natural que mira su rostro en un espejo natural y luego se va y se olvida cómo era, sino que prestemos atención porque el tiempo se acabó. No es tiempo para seguir jugando a la religión ni a las iglesitas. Cuando el Señor anunció, el tiempo es cumplido, arrepentidos y creen en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando precisamente que el Rey del universo venía a este mundo. Y era una palabra de choque, era una palabra de confrontación, porque el reino de las tinieblas, el Satanás le había quitado el reino al hombre, al primer Adán. Y Dios le dio una sentencia y le dijo, de la simiente de la mujer se va a levantar uno al que te va a pisar la cabeza, o sea, te va a poner debajo de sus pies. Uno de quien David profetizó en el Salmo 110 cuando dijo Jehová, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Le estaba diciendo el Señor al Satanás, de la simiente de la mujer se va a levantar uno que te va a pisar la cabeza. Tú le vas a morder el calcañar. O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo le mordió el calcañar? Simplemente Dios le dijo a Jesús, el Padre le dijo a Jesús, llama a Judas a tu discipulado, a los que vas a formar. Y es a quien el diablo llenó el corazón de Judas para que lo vendiera y para que lo entregara, para que se cumpliese la Escritura. Amén. Y es como le mordió el calcañar solamente. Pero Jesús lo puso debajo de sus pies. El acta y los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. Le quitó el imperio de la muerte. Él participó de carne y sangre, como todos nosotros, para quitarle el imperio de la muerte al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, cuando Jesús murió y descendió al centro, al centro de la tierra, a los infiernos,
dice la Escritura que el acta de los decretos, o sea, el libro de la muerte, es el acta de los decretos. Era contraria a nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él la sacó y la clavó en la cruz del Calvario, exhibiendo a la vergüenza, exhibiendo a la derrota al Satanás, para que nadie nos acuse. Y juntamente con Él nos llevó. Y si nos llevó, escucha, escucha por amor de Dios. Y si morimos juntamente con Él, y juntamente con Él resucitamos, juntamente con Él descendimos al infierno. Hermano, pero eso no dice la Escritura. Sí. Si yo morí juntamente con Él, porque Él me preparó lugar en su cuerpo, entonces Él fue a los infiernos. Y subió al cielo, sí me llevó y me sentó en los lugares celestiales. Entonces, el Satanás sabe muy bien quién está en Cristo. Y el Satanás sabe muy bien quién es un religioso. Por eso, el que nos acusaba, Cristo nos presentó en Él, no nos presentó solitos. No somos independientes. Estamos en Cristo, fuimos creados en Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos y conoce también el diablo a los que están en Cristo. Por eso es que Dios nos dio a Jesús. Y el propósito de Dios es llenar el cielo y la tierra de su presencia. Pero para que nosotros entendamos la magnitud del sacrificio de Jesús, Dios nos tiene que meter en su cuerpo. Y asimismo estamos con Él, porque somos en Él. Somos creados por Él y para Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Espérame, pero no fuimos creados cuando nosotros nos bautizamos. Fuimos creados desde la fundación del mundo. Aún en la ley pudieron entender, Jeremías lo pudo entender porque el Señor le habló. Aún en la gracia, Pablo lo habló. Y le dijo a Jeremías, en Jeremías creo que es 1:5, antes que nacieses, o 1:10, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y Pablo dijo en Gálatas, cuando a Dios le agradó llamarme desde el vientre de mi madre, ¿hay alguien en casa? Entonces, hermanos, Dios quiere y Dios está en mi corazón. Dios está en tu corazón en Cristo Jesús. Por eso es importante. Nosotros tenemos que saber esperar y tener paciencia para que Dios haga su obra en nosotros, para que Dios edifique su iglesia, para que Dios establezca su reino, y es en el reino donde se edifica la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Mientras no hay reino, no hay paz, no hay amor, no hay gozo. Amén, hermano. Dios te pague.
sea, Dios le tiene que decir a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Si eres el Padre, eres el Padre de todos los espíritus, ¿quién decidió que tú tuvieras un espíritu humano? ¿Quién te hizo humano? El que se humanó. El que se humanó, ¿no sabría cómo hacerse humano? Y el que se humanó, ¿no sabría cómo iba a regresar al Padre? Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra y han conocido que yo salí de ti. Porque ahora son uno conmigo, ahora yo estoy en ellos y ellos van a estar en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si yo digo que estoy en Cristo es porque yo me tengo que negar a mí mismo. Porque yo no puedo decir que Cristo está conmigo si yo sigo enojado y sigo peleando. Y si me ofenden, y si me siento lastimado cuando me ofenden. Porque nadie pudo ofender a Cristo. Por eso, ¿hasta cuándo vas a perdonar a los que te ofenden? Hasta que aprendas. Cuando tú aprendas a perdonar, ¿quién te va a ofender? ¿Hay alguien en casa? Eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, hermanos, David sabía negarse a sí mismo, y el día que no se negó a sí mismo a sus deseos, falló. ¿Hay alguien en casa? Muchos queremos hacer cosas para agradar a Dios, y resulta que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que fe es obediencia, fe no es creencia. La creencia nosotros la producimos en la mente. Escuche por amor de Dios. Y la fe la produce Cristo y la produce Dios en su mente. Si nosotros somos salvos, no somos salvos por lo que creemos, somos salvos porque creímos que Jesús, que Dios se hizo hombre y murió, y nosotros morimos con Él, y fuimos con Él juntamente crucificados, y fuimos con Él juntamente sepultados, y fuimos con Él juntamente resucitados. O sea, no es nuestra obra, es la obra de Jesús en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, somos salvos por fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos méritos humanos nosotros para decir que yo me gané la salvación. ¿Cómo un muerto, alguien que está muerto en delitos y pecados, puede hacer obras para agradar a Cristo? La obediencia entonces es superior a la obra, es decir, fe, por favor. Por eso nos pasamos casi un mes hablando o más de lo que es la fe. Y entendimos que fe
no es otra cosa más que es una orden que Dios da a un hombre y éste la ejecuta. A riesgo de su vida. Dios le dijo a Noé, construye un arca en la cual solamente se van a salvar tú y tu casa. A Noé no se le ocurrió hacer un arca. Abraham quería un hijo y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Pero pasó la costumbre de las mujeres. Y la que se turbó no fue Abraham, fue Sara. Es imposible que yo tenga un hijo. Amén. Pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo con Sara. Humanamente no era posible. Mas, sin embargo, él le creyó a Dios porque Dios le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y él caminó a ciegas. Por eso fe es la certeza de lo que se espera, no que va a ser el hombre, sino lo que va a ser Dios. Ahora nosotros tenemos fe, porque el autor y consumador de la fe está en nosotros. Por eso es importante nosotros entender, hermano, que la obediencia es la mejor manera de adorar a Dios. Sí, Abraham creyó y obedeció. Abraham creyó y obedeció. La obediencia a lo que tú crees, pero que Dios te ordena, no lo que tú supones. ¿Por qué? Porque Dios le dio su hijo, pero después le dijo, sacrifícame a tu Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Porque él conocía a Dios. Noé no conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entonces crees. Pero tu creencia ya no viene de tu razón. Tu creencia viene de tu obediencia. Porque si yo me quedo en el concepto creer, todo el mundo cree. Y todo el mundo cree en base a su razón. Por eso es cuando el Señor, en la parábola de la viuda y del juez injusto, Dios le responde a la viuda, a través del juez injusto. Y dice, ¿acaso Dios se tardará en responderle a los que claman a Él de día y noche? Os digo no, por eso le voy a hacer justicia.
Esta porque ya me tiene hasta el copete. Pero Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hemos confundido la fe con la misericordia de Dios. Dios es bueno. Lo que está diciendo el Señor. ¿Qué hemos hecho con la fe? ¿Qué hemos hecho con la fe? Agárrate. ¿Qué es lo que hemos hecho con la fe nosotros? Ay, ay, ay. La hemos condicionado. Hemos cambiado el sentido de la fe y la hemos condicionado. Porque fe es obedecer al mandamiento de Dios. Pero hemos condicionado los mandamientos de la ley con la gracia. Por eso es importante entender la apostasía. Todo nace de la obediencia. Sin la obediencia no hay fe en acción. Fe viene de la confianza que Dios tiene en nosotros, no de la confianza que nosotros tenemos en Dios. Fe viene de fiar. Viene de confiar. Dios desde un principio decidió confiar en su creación. Por eso es que Dios le dio la autoridad al hombre para sojuzgar todas las cosas creadas. Pero el tiempo ha pasado y la fe la hemos transformado. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La hemos transformado a tal grado que dicen, si tu fe no te alcanza para subir al templo el domingo, no te va a alcanzar para ir al cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creemos eso? Porque no entendemos que la Escritura dice, nuestro Señor Jesucristo dice, el Rey de Reyes, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y nosotros ya entramos en el reino. Estar en el reino es estar en el Rey. Porque sin Rey no hay reino. Y en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia y de la verdad, porque Él es la gracia y es la verdad. En Cristo está la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Cristo es la fe.
Por eso es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, los evangélicos. Porque no puedo decir los cristianos. Una cosa es ser evangélico y otra cosa es ser cristiano. A ver. Son los únicos que condicionan la fe con el dinero. Jesucristo nunca le pidió dinero a los apóstoles. El autor y consumador de la fe nunca pidió dinero a los apóstoles. ¿Qué les pidió? Por amor de Dios, les pidió: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no deja padre, madre, hijos, hijas, casa, trabajo, bienes, no puede ser mi discípulo. Nunca les dijo a los discípulos: diezmen. Ustedes saben muy bien, hermanos, conocen la escritura. En el capítulo 17 o 19 de Lucas, no me acuerdo exactamente, llega un joven rico y se postra, hinca una rodilla, no se postra, fíjense bien, hinca su rodilla, o sea, una rodilla pone en el suelo y la otra no. Y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para que entienda usted la diferencia entre el Jesús de quien hablamos ahora y el Jesús que habla la Escritura. ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos, sabes, ¿verdad? Sí, le dijo. Y Jesús le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es: no robarás. Amar al prójimo como a ti mismo es: no robarás, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no matarás, no codiciarás. Y el joven le respondió: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y mirándolo Jesús lo amó, dice Lucas. Y Jesús le dijo: solo una cosa te falta. Te lo voy a parafrasear lo que le falta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Pero se lo dijo de otra manera. Le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme y predica el Evangelio. Si el joven rico hubiera llegado a la iglesia en este tiempo, yo sé que el hubiera no existe. ¿Qué hubiéramos hecho con él? Le diríamos: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme, bautízate, arrepiéntete en el nombre de Jesucristo, porque si te bautizas en el nombre de los trinos te vas a condenar, pero si te bautizas en el nombre de Jesucristo te vas a ir al cielo con todo y botas. ¿Así le hubiéramos dicho? Lo segundo sí, pero lo primero no. ¿Por qué? Sí. Mi pastor me decía: ¿por qué pescan puros charalitos? Pesquen peces gordos. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Evangelicen ricos, no evangelicen pobres. ¿Hay alguien en casa?
Jesús le dijo, sígueme porque ocupamos tu dinero. ¿Qué no ves que yo no tengo dónde recostar la cabeza? ¿Hay alguien en casa? ¿Va de nuevo? Llega Jesús a Jericó. Y hay un cobrador de impuestos, ustedes lo conocen muy bien, Zaqueo. Y escondido arriba del sicómoro, Jesús pasa por abajo y voltea de pronto hacia arriba y lo mira y le dice, Zaqueo, bájate de ahí. Es necesario que vaya yo a tu casa esta noche. Jesús conoce tu nombre, conoce lo que tienes, conoce lo que no tienes, conoce todos tus pecados, conoce todos tus horrores, tus errores, conoce bajo qué maldiciones vives. Él no quiere tu dinero, Él quiere hacerte libre. Y Jesús sigue su camino y Zaqueo se baja y rápidamente se van a su casa y Zaqueo organiza una fiesta y trae a todos sus amigos. Él quería conocer a Jesús y su sorpresa es que Jesús lo conocía a él. Qué triste que aquel día Jesús nos diga no te conozco, si nos conoció antes de la fundación del mundo. Qué triste que hayamos torcido la fe. Qué triste que hayamos cambiado la fe por el dinero. Ya va. Así dijo el Señor. Y llega Jesús y está cenando Jesús. Y de pronto, Zaqueo se pone de pie y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo regreso cuatruplicado. Y Jesús se pone en pie y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Jesús le dijo eso? ¿Jesús le dijo que hiciera eso? No, hermano. ¿Y por qué Jesús no lo detuvo? ¿Y por qué Jesús no le dijo, sabes que no, Zaqueo, no lo hagas? Ocupamos dinero nosotros. ¿Qué no es que yo no tengo dónde recostar la cabeza? ¿Qué no es que yo no tengo llantas para el carro? ¿Qué no es que se me descompuso la lavadora? ¿Qué no es? Hay muchos que predican. Que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio y aceptan que les den ofrendas. Pero no entienden que el Evangelio es Cristo. Y no me refiero a que acepten, sino que piden ofrendas. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. A Jesús le seguían mujeres ricas y ellas sustentaban a Jesús. A Jesús lo apoyaban hombres ricos. Pero lo que Jesús recibía, lo recibía para darlo a los demás.
Los evangélicos, hermanos, somos los únicos que condicionamos la fe al dinero, no a la salvación. Y es lamentable, por ejemplo, los diezmos. Si usted va al capítulo 3 de Malaquías, y no solamente el capítulo 3 de Malaquías, toda la carta del profeta Malaquías es una reprensión para los sacerdotes, no para el pueblo. Es una reprensión para los sacerdotes, para la tribu de Leví. Y no me voy a poner a explicarles. Lea, hermano, lea por favor. ¿A qué se refiere? No se refiere al pueblo, se refiere a la tribu de Leví. Y cuando dice, cuando tú vas al templo y te aplican Malaquías 3:10 y te dicen que estamos malditos porque le estamos robando a Dios. No, yo te pregunto, ¿se le puede robar a Dios lo material? Mi hermano, todo es de Dios. Nosotros mismos somos de Dios. ¿Por qué pensamos y por qué acusamos al pueblo para decir que robamos a Dios? Como si Dios necesitara tu dinero. Como si Dios se enojara porque tú no entregas el diezmo. Y miren, hermanos, si los pastores con Biblia en mano usan esas frases para intimidar a la gente, para que les tengas miedo, para que le tengas miedo a Dios, cuando Dios nos dio todo en Cristo Jesús, hermanos. Ya, ahora yo te pregunto, vete por favor a Isaías 27:5. Por favor, pregúntate, ¿le puedes robar tú a Dios? Si cuando Dios te da todo, cuando David exclama, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano eso te damos. Por eso es que Jesús, aún estando en la ley, no les pidió, porque Jesús no era sumo sacerdote todavía, ni era sacerdote. Porque los estaba preparando para el nuevo cambio de sacerdocio, para el nuevo cambio de ley, para el nuevo pacto. Isaías 27:5, por favor. Dice de la siguiente manera, hermano. ¿Forzará alguien mi fortaleza? ¿Alguien me puede robar? ¿Alguien puede saquear mi fortaleza? ¿Le podemos robar algo a Dios? ¿En qué sentido Dios está diciendo, todo el pueblo me habéis robado? Y todo el pueblo implica primero el sacerdocio. Porque ellos tenían la obligación de enseñar al pueblo la ley. Por eso la carta, la profecía está dirigida a los sacerdotes. ¿Podremos robarle algo a Dios? ¿Podremos forzar la fortaleza de Dios para robarle algo? Estamos hablando de algo material, por amor de Dios. ¿Podremos nosotros robar el reino de Dios? ¿En qué sentido sí y en qué sentido no? Dice, ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. ¿Sí? Haga la paz conmigo. ¿Y qué dijo el Señor? Venid todos, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren
rojos con carmesí vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, somos los únicos que condicionamos la fe con el dinero, cuando la fe está ligada a la salvación. Por eso, hermanos, si Dios nos ha dado a Cristo Jesús y con Él todas las cosas, por amor de Dios, si fuimos creados en Él, y en Él están los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Amén. Lo dio por cabeza a la iglesia y todo lo demás lo puso debajo de sus pies. O sea, todo está a nuestra disposición. Cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, hemos condicionado la fe con el dinero para la salvación. Así está escrito, hermano. Escucha. Traer todos los diezmos al alfolí en la ley, en la gracia, no. Y haya alimento en mi casa. ¿Quién es el pastor en tu casa? Decimos, dale 10 y Él te va a dar 100. Dale 100 y Él te va a dar 1000, es mucho más. ¿De dónde creen que el mundo sacó la bolsa de valores? Es una mala copia del sistema religioso. No había bolsa de valores, hermano, antes. No había bancos antes. ¿Sabes quién tenía el control del dinero? Los papas, los sacerdotes católicos. ¿Y saben quién sabía hacer dinero? Si hay alguien que sabía hacer dinero en el mundo, eso es el pueblo judío. ¿Saben de qué nacionalidad son la mayoría de los de lo que se llama la élite oculta? Son judíos. La iglesia, hermanos, o el reino de Dios no es la bolsa de valores. Para que tú le des el 10% a Dios y Él te dé el 100. Él ya te dio el 1000. Nos dio su mayor tesoro, su Hijo, Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró un campo y halló un tesoro. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Paz de Cristo, hermanos. Nosotros los evangélicos, vamos a decir para que no piensen que los estoy acusando. Hablamos de un Dios abundante, de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero te amenazan con escasez si no diezman. Si no diezmas, el Señor te va a enviar al devorador. ¿Qué? ¿Te envió el devorador o te envió a Cristo? ¿Cómo te lo envió? ¿Cuando diezmabas o cuando no diezmabas? ¿Cuándo te lo envió? No estamos en el mismo caso de Abraham. ¿Dónde fue justificado Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Lo recibiste el Espíritu Santo porque diezmabas o antes de diezmar?
¿Hay alguien en casa? ¿Alguien que tenga oídos para oír? ¿Alguien que tenga fe para creer? Mamá, allá va. ¿Sí? Dios no puede enviarte al devorador. ¿Sabes lo que es el devorador? Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Váyase, por favor, a Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la alfolía y al alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hermanos, eso era para los del tiempo de la ley. Para una generación caída de la gracia de Dios que tenían que hacer obras. Ahora en la gracia es Dios produciendo en nosotros, es Cristo produciendo en nosotros el querer como el hacer. Miren, hermanos, dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Él tenía que reprender al devorador, ¿por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo ellos como nosotros, ahora nosotros lo podemos reprender. El ladrón, el devorador, no vino sino para robar, matar y destruir. Amén. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es aquella generación caída de la gracia de Dios, destituida de la gracia de Dios. Hoy Dios no puede enviarnos al devorador por amor de Dios, hermana. Si te envió a su Hijo para que tuvieras vida eterna, para que entendieras que las bendiciones que te dio en su Hijo son espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Vivimos en este mundo, pero estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo es posible que dejes que te amenacen con escasez si no días más? Hoy los evangélicos hablamos de un amor incondicional, pero ponemos condiciones y restricciones para recibir la bendición. Si tú no diezmas, no tienes derecho a hablar ni a participar. Si tú no diezmas, no puedes participar en el ministerio de intercesión. Si tú no diezmas, no puedes ser líder de célula. Si tú no diezmas, puras restricciones, hermanos. ¿Cuál es el Jesús del quien nosotros estamos hablando? ¿Qué hicimos con la fe?
El profeta Jeremías fue el primero en denunciar esto. Creo que es el capítulo 7 de Jeremías. El Señor le dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Esas son las cosas que el Señor a mí me puso a escribir cuando, en aquellos años en el que el Señor me levantaba noche tras noche, no me dejaba dormir para para que yo escribiera. Y dice sí. El capítulo 7 no se me olvidó, fíjese, hace más de 30 años. Hace casi 35 años, hermano. Que el Señor me dio esta palabra. Y me dijo, escribe. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová. Todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente, está hablando de la ley, hermanos, para que hicieran obras. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Está hablando de Jerusalén. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, la cual mi nombre es invocado. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, la cual es sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice el Señor. Y les dice, yo voy a hacer de esta casa como hice con Silo. Silo quedó destruida. Silo quedó abandonada. Así todas las instituciones van a quedar destruidas. Todas las instituciones van a quedar asoladas. ¿Por qué? Hablamos que Dios es amor y que es amor incondicional, hermano. Y ponemos restricciones para todos. Si no te vistes como otros decimos, no puedes entrar. Si no haces lo que nosotros decimos, no puedes participar. Utilizamos los diezmos, hermanos, para sentar al pueblo en un tribunal. Y los acusamos y decimos que son ladrones, que le robamos a Dios. Y yo te pregunto, ¿robará el hombre a Dios? Si Dios es espíritu, ¿por qué trasladamos la fe, que es fruto del espíritu, a lo material? Y el veredicto que nos dan, somos culpables. Y como te condicionaron, la conciencia te acusa. Y nos condena.
¿A qué? ¿A la escasez? ¿A la maldición? ¿A la enfermedad? Fíjese, el ungido de acá, de estas tierras, cuando alguien le pidió que orara por mi hija, le dio un mensaje para mí, pero él no fue capaz de venir a decírmelo. Nos maldicen, hermano. Sí. Que para que mi hija sanara, tendría yo que pedirle permiso o perdón al obispo presidente. Yo no recuerdo haber ofendido al obispo presidente. Y el hecho de que yo esté hablando esto, no estoy hablando en contra de ellos. Estoy hablando del pecado que se hace en todas las instituciones. Como dicen ellos, que les quede el chaleco, pues se lo ponen y se enojan. Pero ¿por qué se enoja una persona? Cuando una persona se enoja por lo que yo estoy hablando, es porque algo hay en su corazón. ¿Por qué se enojó Caín con Abel? Si Dios le dijo, aceptó a Caín, aceptó a Abel, perdón, y a Caín no, ¿por qué tuvo que enojarse Caín? Por lo que había en el corazón de Caín. Caín era el primogénito. Dios, según él, Dios tenía que aceptarlo a él. Su mamá le dijo que por voluntad de Dios había tenido a Caín. Por eso se llama Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. A mí me escogió Dios primero. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué no es que Dios nos escogió a nosotros y a ustedes no? Sí, sí, Dios los escogió. ¿Hay alguien en casa? Hermanos, el Señor Jesucristo nunca pidió dinero. Nunca cobró por su tiempo. No vendió bendiciones, ni vendió sanidades, ni puso una plataforma para hacer milagros. El Señor, hermanos, dio su vida, dio su tiempo, nos dio su espíritu, nos quitó la maldición y nos llenó de bendición. Quitó las garras del devorador sobre nosotros y nos puso a su Hijo. ¿Cómo es posible que sigas creyendo? Hoy con la Biblia en la mano te despojan de todo. Hoy puedes ver a los pastores de éxito, de fama, construyendo megas iglesias, megatemplos. Como si eso fuera, hermano, la evidencia del favor de Dios sobre el ungido de Jehová. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, hermano. Sí, sí se le puede robar a Dios. Esos hombres le roban la gloria a Dios, por eso construyen un megatemplo, donde se sienten la gran virtud de Dios. Eso es robarle a Dios. Cuando dejas que tu ego se sobreponga más arriba que el amor de Dios.
Como si los bienes materiales fueran, hermanos, la evidencia del favor de Dios sobre nosotros. Yo les he comentado, un día fui a predicar allá, cuando yo era pastor todavía de la institución, a Minneapolis, en Minnesota, y cuando allá me regalaron un Ben, y cuando yo regresé con él, me decían uno de los pastores: ¿cómo te ama Dios a ti? ¿Cómo te ama Dios a ti? Hay alguien en casa, hermano. ¿Por qué pensamos, hermano, que las bendiciones materiales es la evidencia de que Dios nos ama? Porque hemos trasladado al Hijo de Dios a algo material. Dios nos ama porque nos dio a su Hijo. Sí, sí le podemos robar a Dios. Pero ¿quién es el que le roba a Dios, hermano? Aquella autoridad que cree que puede hacer lo que ella quiere, le roba autoridad a Dios y la utiliza como autoritarismo para cambiar el sentido de la palabra. Dios no quiere que le diezmes tu tiempo. Dios te pide todo tu corazón. Desde el Antiguo Testamento: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Le podemos robar a Dios, hermano. Y le robamos a Dios de muchas maneras, pero a Dios no le afecta que le robemos. Nos afectamos nosotros mismos, y Dios no va a mandar a castigarnos. Por eso nos dejó su Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad. Se le roba a Dios cuando le quitas a la gente la esperanza de ser feliz y la condicionas para que trabaje a favor tuyo y no a favor del reino de Dios. Se le roba a Dios cuando cambias la compasión y la condicionas por el diezmo o por la ofrenda. Se le roba a Dios el respeto, porque haces que te respeten a ti, haces que te honren a ti. Jesús nunca buscó reconocimiento ni honra de los hombres. Jesús nunca le dijo a la gente: yo soy el Hijo de Dios. Era el Padre el que daba testimonio. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allá va. Se le roba a Dios cuando enseñas a la gente que sentarse en un templo domingo tras domingo es más importante que ir a visitar a un preso en la cárcel. No puedes faltar el templo al domingo porque... ¿y los diezmos? Se le roba a Dios cuando tú enseñas a la gente que es más importante estar en el templo el domingo que ir a compartir comida con un necesitado. Y cuando haces eso, por eso ellos te dicen que le robas a Dios, porque eso es lo que es dar a Dios. La Biblia dice: a Jehová presta el que da al pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y pueden encontrar muchos versículos de lo que es dar al Señor, de lo que es prestar. La Escritura dice: haceos tesoros en el cielo. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Quién es tu tesoro? ¿Lo económico o Cristo?
Se le roba a Dios, hermano, cuando cambias la mente de las ovejas para que te honren a ti, para que te reconozcan a ti, para que te crean a ti y no crean a la palabra, porque es que el pastor dijo, es que el pastor dijo, y si el pastor dice, ¿le eres más fiel al pastor que a Jesús? ¿Por qué no dices, el pastor dijo, pero el Espíritu Santo me dijo así? El pastor dice, tienes que hacerle caso a tu pastor, tienes que obedecer, tienes que sujetarte. Pero el Señor a mí me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el precio por el cual yo no soy pastor de la institución. Por atreverme a decir lo que el Señor me dijo. Se le roba a Dios. Con esto termino, hermano, antes de que venga que ya me pasé. Sí, hermano, sí se le roba a Dios. Cuando me hago más importante que Dios, cuando hago más importante el asistir al culto el domingo, y es más sagrado, y hay de aquel que me quite el lugar donde yo me siento, que ir a compartir alimento con un hambriento. Pero esto es lo que es dar a Dios. Se le roba a Dios cuando ves a alguien con hambre y no le das comida. Ah, pero llevar el diezmo al edificio te abre las ventanas de los cielos. ¿Para qué? Si tienes al que tiene los cielos y la tierra en tu corazón. La iglesia verdadera, hermano. La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que hay en este tiempo es como un banco. Pero la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es como una casa. Mira, hermano, en el banco te cobran intereses por lo que te prestan. Y en el banco hay un gerente, hay administradores, hay achichincles. La iglesia verdadera de Jesús inicia con una familia y una familia vive en una casa. Vete por favor para terminar a el capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Le doy gracias a Dios por su palabra. Por esta causa, dice la Escritura, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por esta causa, voy a volver a leer, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, no para que nos exija. Es el Padre el que provee para los hijos, nunca los hijos para los padres.
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que te amenacen? El amor de Cristo excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así debiera funcionar la iglesia. Pero como una familia, en una familia no se te pide, hermanos, no se te pide en una familia, no se te pide nada. No se te cobra por amar. En una familia, el padre provee para sus hijos. Y cuando los hijos son maduros, ellos también ya proveen, porque saben depender del padre. No dependen de amenazas, no dependen de condenación. Dependen de las riquezas que el Padre estableció para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Por eso yo le digo, prepare, empiece a establecer y a enseñar en su casa, porque viene la hora en que serán esparcidos por todos los lugares. Y va a ocuparse gente con madurez, con sensatez, que no se aproveche de los hermanos para pedirles diezmos. Yo sé, hermanos, yo sé lo que estoy hablando. Pero es necesario que usted abra los ojos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bendiciones, hermanos.